Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Saludos cordiales, pueblo ecuatoriano, y gracias por la invitación, estimado Lenin. Son algunas las reuniones que se ha comunicado van a tener dentro del movimiento indígena antes de determinar a quién le darán su respaldo. Pero si ya adelantaron que no dialogarán con el presidente Daniel Noboa, solo queda una opción. Entonces, le pregunto, ingeniero, ¿qué es lo que van a definir en esos diálogos? Bueno, una primera cuestión que me parece importante en este escenario es clarificar hacia dónde vamos. El presidente de la República está claro hacia dónde va: procesos de privatización, procesos de implementación de la minería a gran escala. Año 2025 empieza con 6 proyectos que son tremendamente dolorosos para nuestros territorios, y en ese sentido la gente votó pensando cambios, pero los cambios no han existido. Lo que ha habido es una imposición, un autoritarismo, romper las reglas democráticas, como en el caso de Palo Quemado, romper en este caso la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental, imposición por las Fuerzas Armadas. Entonces, frente a esa realidad tenemos que tomar una postura. Ahora, dentro de las posibilidades no es que hay una sola opción. Al menos para nosotros hay 3 opciones que en este momento no voy a exteriorizar. Estas 3 opciones van a ser discutidas en los diferentes espacios orgánicos que tiene el movimiento, pero también a la ciudadanía que confió en nuestro proyecto de transformación del Ecuador. ¿Y sobre qué bases, sobre qué líneas rojas van a definir ese respaldo a alguna de las 3 opciones que usted dice tienen? Primero, el tema más doloroso, como acabo de mencionar, el problema extractivo. No podemos depender de 53 años de explotación petrolera, y ahora que estamos en etapa de agotamiento y resulta que el presidente simplemente están pasando la visión a tomar las cordilleras, a tomar la parte de subtrópico en las escorrentías que van desde los Andes hacia la costa o de los Andes a la Amazonía. Este es un tema que no es posible. ¿Quiénes estamos sufriendo? 53 años, los territorios de los pueblos indígenas, la nacionalidad guaraní, quichua, achuar, que han sido tremendamente golpeados, hasta el 75% con enfermedades catastróficas, sobre todo los sectores de la población más adulta, tercera edad, que están sufriendo en algunos territorios. Y resulta que ahora vienen con la voracidad, con esa necesidad, acabar nuestros Andes donde hay presencia de pueblos indígenas. Este es un punto que no es posible simplemente transar. Un segundo tema, la visión de la plurinacionalidad, la interculturalidad. No podemos seguir viviendo en una sociedad tremendamente racista y que esto hayan logrado naturalizar en la sociedad. Un tercer tema, la visión sobre la educación. Educación y salud no pueden ser privatizados, y en ese aspecto creo importante que el movimiento indígena ha logrado aportar, no en esta campaña electoral, sino en los procesos anteriores de lucha que salieron a las calles. Y un siguiente tema que nos parece importante, la visión pública. Se debe garantizar todas las empresas públicas, repotenciar para que la plata pueda ingresar frescos al fisco. Y finalmente, creemos importante la protección de la producción nacional, los campesinos, los agricultores, cómo estamos siendo tratados. Son estos temas fundamentales que van a permitir de alguna manera resolver los problemas, o por lo menos aliviar a los sectores que también sostenemos la economía en el Ecuador. Y eso deberían tenerlo por escrito, una suerte de compromiso por parte de quien obtenga su respaldo, o sea, decir moratoria minera para siempre, de lo contrario no los respaldan. Tendremos que hacer una valoración. En este momento hay 2 procesos. Uno que ya está implementado, como en caso Cordillera del Cóndor. Efectivamente, si están sacando, si están quitando montañas, si están contaminando el agua, si están construyendo los diques, que en los próximos años va a ser un problema serio para todo este sector, que la plata por lo menos quede para los ecuatorianos. No puede ser que más de 3.000 millones de dólares se siga exportando y resulta que menos de 60 millones de dólares está quedando para el fisco, quedando para los ecuatorianos. Esa relativa tiene que cambiarla. Y un segundo cuerpo importante que tenemos que discutir es revisar todas las concesiones, cómo se dieron.
Ahí miramos que hay actos de corrupción realmente. ¿Cómo es que el presidente de la República llega el 5 de marzo, va a Canadá, llega a un acuerdo y resulta que ahora ya tenemos la firma del TLC, cuando no ha habido ningún componente técnico, ningunos elementos que vengan recogidos desde la sociedad para decir si avanzamos o no avanzamos? No puede seguir siendo una política privatizada en este momento que estamos enfrentando. En consecuencia, lo que se va a plantear será de manera pública, de manera transparente, lógicamente bajo documentación, y sobre ello tomar una postura que tendremos en los diferentes espacios orgánicos. ¿No tendrían ustedes problema alguno en dejar de lado, en olvidar quizás la persecución, la criminalización de la protesta social, los calificativos, las humillaciones que se alentaron desde el correísmo en su momento? Estamos en un momento muy ideologizado. Aquí pretenden decir que es una cuestión pragmática. No, estamos viviendo en un momento ideologizado, en el momento, en la época, la construcción a partir de las ideas. Mire, ¿cómo podemos seguir recordando las agresiones de Correa que enfrentamos? No nos dijeron a nosotros, nosotros le enfrentamos cuando pretendieron quitar nuestra casa, la casa de la CONAI, cuando intentaron vulnerar mayores territorios en los pueblos indígenas. Y resulta que quieren seguir recordando aquello, pero olvidando de que el día antes de ayer, en esta semana, sentenciaron a 4 hermanos defensores de la vida, defensores de los territorios, 154 compañeros criminalizados, en este caso de palo quemado. Un compañero quedó con un perdigón en el cerebro. Seguimos olvidando aquello, haciendo acordar los atropellos que hizo Correa. Enfrentamos a Correa, enfrentamos a Moreno, enfrentamos a Lazo y estamos enfrentando a Noboa. Lo que está claro es que el presidente de la República actual tenía las posibilidades de cambiar sobre todo lo que ha venido pasando, pero sin embargo él continuó o ha duplicado su poder de autoritarismo y de la dictadura que estamos viviendo en este momento. Rompen constituciones, violentan a las mujeres y resulta que seguimos haciendo política del recuerdo. Vamos a enfrentar con el que sea, pero en este momento lo que está claro es que los territorios de los pueblos y nacionalidades están siendo tremendamente saturados por el actual gobierno, y en este momento el presidente tiene una firma del TLC con Canadá que beneficia a sus empresas, la empresa de la familia Noboa, que en este caso no tiene ningún problema en venir y atacar los territorios. Ingeniero, usted dice no hay que hacer política del recuerdo, pero ¿a qué construcciones sociales aspira usted llegar dejando de lado a la memoria? No creo que debemos construir a partir de aquello. Creo importante, imagínense, más de 500.000, más de medio millón de personas estamos dispuestos a salir de esa polaridad, que no se ha construido las propuestas a partir del odio, hemos construido a partir de la realidad, a partir de lo que está viviendo la gente. Y creo importante en ese tener memoria general, es tener odio, recordar lo que ha pasado es odiar. Sí, muchos han recurrido a la memoria únicamente para profundizar el odio. Yo quisiera tener a los ciudadanos que hacen recordar cómo sufrimos. Imagínense, en tiempo de Correa perdimos 5 hermanos, Bosco, Bizún, Tendetza, bueno, otros compañeros más, y resulta que nos olvidamos de los 10 hermanos que perdieron la vida en manos de Moreno. 8 hermanos ecuatorianos perdieron en manos de Guillermo Lazo. Nos olvidamos. No, pues eso es una política de odio. Si recordamos, si tenemos memoria de todos. Yo le quiero recordar aquí al pueblo ecuatoriano, un 11 de septiembre de 1830, ¿cómo nació? A partir del odio. ¿Cómo nos tenían a los pueblos indígenas? No teníamos ni siquiera alma. Tuvieron que discutir 25 años para decir si tenemos o no tenemos alma. ¿Se puede imaginar cuando dijeron vamos a dejar la constituyente del Ecuador, da como junta protectora a los curas para proteger a la raza abyecta, miserable como son los indios? Así nació la República. Entonces no podemos un solo espacio de la historia, como es el caso de la agresión que recibimos de Correa, hacer olvidar todo el proceso. No, señores, aquí vamos a recordar, y yo no estoy recordando como resentido social, sino porque la historia de los ecuatorianos no puede volver a cometer semejantes actos. Sea Correa, sea Lucio, en tiempo de Lucio, 2002, 2001, intentaron asesinar en ese momento presidente
presidente de la CONAIE. ¿Nos olvidamos todo esto? Entonces, ¿por qué recurrimos solo al recuerdo de un presidente cuando todos, absolutamente todos, han tratado mal al movimiento indígena en el Ecuador? Porque esa opción política es la que está finalista y es hacia la que podrían ustedes decantar, una opción que, como usted bien recuerda, les quitaron o intentaron quitarles la sede de la CONAIE, hubo asesinatos a dirigentes de su organización, hubo criminalización de la protesta social, se incentivó y se profundizó la política extractivista que ustedes rechazan y consideran que es no innecesaria, pero sí que afecta en demasía a las comunidades. Entonces, son ustedes quienes están ante la posibilidad de retornar a esa opción que dicen no hay que odiar, pero tampoco hay que olvidar, ¿no? En política nunca es estático, política supera. En política decir que vamos a volver es imposible, estamos yendo contra la dialéctica de la historia, de la evolución de la humanidad. En este momento no se va a decidir entre Rafael Correa y Daniel Noboa, se va a decidir entre Daniel Noboa y Luisa González. En consecuencia, así pueden estar todos los días llamando por teléfono para sugerir, no, van a ser otras personas, otro momento político, otro salto cualitativo en la política la que va a definir. Así como usted recuerda a los hechos de Correa, yo les recuerdo los hechos de Noboa, los hechos de Guillermo Lasso, que han logrado duplicar incluso en agresión de derechos colectivos humanos de la sociedad ecuatoriana. En consecuencia, somos sectores muy importantes de la sociedad que hemos permitido a partir de nuestras luchas ir cambiando este relato de la discriminación, del racismo, de la persecución, pero sin olvidar a todos, no solo a un gobierno, a todos, no nos olvidamos. Nosotros proponemos dar este salto cualitativo que construye una sociedad diferente y una sociedad que realmente valore a todos y todas. Ingeniero, usted habla del salto cualitativo, ¿no? Que en el materialismo dialéctico implica que algo ha pasado de tener una cualidad a poseer otra. ¿Cuál es ese cambio cualitativo en el correísmo que hace 1 año y medio tuvo de candidata a la señora Luisa González? Hoy es ella nuevamente la candidata y ahora sí contemplan pues la posibilidad de apoyarla. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a la vuelta de 1 año y medio? Bueno, no ha cambiado en absoluto. Que en este momento se pretenda objetivizar que ya el movimiento indígena ya ha tomado una postura por la posibilidad, candidata González. Ingeniero, no, posibilidad, por eso, apoyo. Sí, en las posibilidades, pero no dejemos que las posibilidades aparezcan como un hecho. En ese sentido, los cambios, los saltos cualitativos, como nosotros decimos, no va a depender de un candidato o no va a depender de un proceso electoral. Los cambios cualitativos, ¿sabe qué significaría en el Ecuador? Significaría que la sociedad, el tiempo que sea necesario, asuma como un proceso de transformación la interculturalidad, la plurinacionalidad, el reconocimiento de las diferentes formas de economía, la privada, la pública, la comunitaria. No, la comunitaria en este momento está siendo avasallada en nuestros territorios. Ese es un salto cualitativo que nosotros estamos buscando. ¿Y cree usted que quienes durante 10 años no admitieron esa posibilidad, por más que ustedes se lo planteaban, por más que ustedes lo exponían de distintas maneras, en este momento les van a decir, ¿saben qué? Sí, vengan, vamos adelante con ese anhelo, con ese proyecto. Ahora sí queremos darles la oportunidad para que el país se desarrolle por esa línea que antes negamos. No creo que se va a dar cambio en un gobierno, como vuelvo y ratifico, y los cambios que hemos dado hasta ahora, avanzar en la implementación de la justicia indígena, en los procesos de avanzar de la guardia comunitaria, en la defensa de los territorios, no ha sido porque ha habido voluntad de los gobiernos de turno, sino ha sido porque ha habido voluntad de los pueblos, de los territorios para garantizar este proceso de transformación de a poco, muy despacio. En ese sentido, vamos a tener mucha fuerza. Por eso estoy invitando a todos los compañeros y compañeras, este va a ser un proceso también para cuidar la organización, la unidad. Cualquier gobierno que venga, tengan en cuenta que nosotros vamos a seguir caminando porque queremos cambiar a una sociedad diferente. En consecuencia, no estamos nosotros tutelando de pronto en la posibilidad de que va a cambiar de noche a la mañana, no. Por ello, les digo aquí clarito a los ecuatorianos, vamos a elegir con quién vamos a luchar en los siguientes años. O con una
la socialdemocracia, que cree en un modelo económico keynesiano y por la cual tiene que incluso tomar nuestros territorios, o el modelo capitalista neoliberal de una derecha racista y muchas veces hasta rasgando el fascismo de una derecha que en este caso no ha tenido ninguna compasión con los pueblos indígenas. Si no escuchemos al señor Castillo, los Payares, los Veras, que no se hacen cargo que trabajaron por Lazo, pero sin embargo siguen diciendo a mí que soy correísta. Oiga, pero por lo menos háganse cargo lo que han ido decidiendo en estos tiempos políticos difíciles para el Ecuador. En consecuencia, nosotros jamás vamos a adscribir a ningún movimiento o a partido político. Hay una coyuntura que hay que decidir. Nosotros somos del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena. Creemos en un proceso de transformación a las cuales al país hemos presentado la plurinacionalidad, la interculturalidad, la dinámica de la economía popular y solidaria, de la economía comunitaria, y creemos importante que este país tiene mucho para ofrecer y transformar el Ecuador. En este momento usted dice, no es Correa el candidato. La candidata es la señora González. Cuando usted dice eso, ingeniero, ¿está desconociendo la ascendencia, la influencia que el expresidente tiene sobre su organización, sobre las decisiones que allí se toman? Para nosotros está claro, puede tener incidencia en su movimiento, en su partido, pero dentro de la política general, al menos en la relación con el movimiento indígena del Ecuador, no la aceptamos ningún criterio que ya fue probado con prepotencia, con autoritarismo. Por querer salir de aquello, fueron tras de Moreno, probamos con Lazo, probamos con Noboa, que ellos han demostrado el doble de autoritarismo y el doble de una actitud incluso servilista a Norteamérica que no ha cambiado en el Ecuador. Es en decir, consecuencia, con Correa usted no discutimos con los conversa, sujetos políticos. Con Correa usted no se sienta. No hemos conversado. Usted no conversa, ni lo va a hacer. Permítame decir, no he conversado, no vamos a conversar. Y creo que en este punto poner más elementos para seguir volviendo a la política de recuerdo no es posible, no es viable en este momento. Hay que dar un salto cualitativo, salir de esta polarización correísmo-anticorreísmo, sino mirar al Ecuador real. Y esto no permite ver. Y esto es un proceso ideologizado desde la derecha. La derecha ha logrado ideologizar el momento histórico. ¿Para qué? Para volver al recuerdo, al anticorreísmo y lógicamente ellos seguir duplicando su capacidad de autoritarismo con la que están gobernando en esta coyuntura. En conclusión, Ecuador enfrenta simultáneamente desafíos políticos, naturales y económicos. La inminente segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa definirá el liderazgo del país en los próximos años. En un contexto donde la actividad sísmica reciente ha puesto a prueba la resiliencia de la nación. Sin embargo, la disminución del riesgo país es una señal alentadora de confianza en la economía ecuatoriana. Es crucial que las autoridades y la ciudadanía mantengan la calma y la unidad, priorizando la seguridad y el bienestar colectivo, mientras se preparan para la próxima fase electoral y se enfrentan a los retos que la naturaleza y la economía presentan. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.